Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con las clases de entrevista, ¿sí? Vamos a ver también desde este modelo cuáles son las fases importantes que tenemos que tener en cuenta para las entrevistas sistémicas. Así que bueno, te invito a que podamos verlo, ¿sí? Vamos a dividirlo en tres partes, ¿bien? La primera parte es la fase inicial, luego la fase media y la fase final, ¿sí? Vamos ahora entonces a ver en qué consiste cada una de estas fases. Bien, desde el inicio entonces, ¿sí? Recibimos a la familia, fase inicial, ¿qué es lo que comenzamos? Saludando, ¿sí? Y recibiendo a la familia que vamos a atender. Bien, empezamos a prestar atención desde el inicio a algunas cosas. Bien, por ejemplo, quién llega tarde, quién falta, ¿sí? Cómo entran, cómo se sientan en los lugares, quién se sienta al lado de quién, si esperan a que alguno de los papás indique dónde se sienta cada uno, bueno, si se sientan todos desordenados, si se pelean por un lugar. Bueno, nuestro rol desde el inicio es observar, ¿sí? Observar mucho el espacio, así que desde que llega la familia y del modo en que se presentan y se distribuyen, bueno, nosotros ya empezamos a observar, ¿sí? Si nos preguntan cómo se sientan, les decimos que ellos decidan como ellos quieran, ¿bien? Empezamos entonces a que se presente cada uno, ¿sí? Preguntamos el nombre y la edad de todos los participantes, ¿bien? Y tenemos que, bueno, iniciar nosotros la conversación, ¿bien? Dándoles la bienvenida y, como les decía, preguntando que cada uno se pueda presentar, ¿sí? Luego se repite delante de todos lo que dijeron por teléfono. Bien, esto es importante porque todos tienen que estar al tanto de qué fue lo que se demandó, ¿sí? A veces por teléfono es como que ya uno de los miembros de la familia quiere como hacer una alianza con el terapeuta o quiere decir, bueno, mira, quiero hablar de este tema, pero, ¿no? Entonces nosotros, delante de toda la familia, decimos, bueno, me llamaron porque están preocupados por tal situación, ¿bien? Se pregunta a todos en general por el motivo que los trajo, ¿sí? Esto es una pregunta general, no es que uno se tiene que dirigir a alguien en particular, sino que hacemos esta pregunta, bueno, que nos cuenten, ¿sí? ¿Por qué solicitaron esta entrevista? ¿Bien? Entonces, vemos quién inicia la conversación, ¿bien? Vemos quién comienza, ¿bien? Se deja para lo último al paciente index. ¿Qué quiere decir index? Paciente identificado. Bien, lo dejamos para lo último. Cuando preguntamos por qué vinieron, alguien va a empezar a hablar y nosotros simplemente escuchamos qué es lo que nos cuentan. Bien, necesitamos reconocer a la familia, o sea, escuchar lo que nos quieren decir. Bien. El terapeuta debe facilitar también hablar a aquel que le cuesta, ¿sí? Aquel que vemos que, bueno, es más tímido, que está más retraído, que quizás tiene vergüenza, entonces tenemos que darle el espacio, ¿sí? Tenemos que decir, bueno, contanos qué es lo que vos pensás y, bueno, tratar de habilitar los medios para que también pueda hablar, ¿bien? El terapeuta asume la conducción, ¿sí? Necesitamos tener también en cuenta esto, ¿sí? Que es el terapeuta el que va a ir como decidiendo y manejando los momentos de la entrevista, ¿bien? Y en último lugar, se invita también a los niños a dibujar y a jugar, ¿sí? O sea que cuando atendemos familia, tenemos que tener también habilitado una caja con juguetes, lápices de colores, para que, bueno, los nenes también puedan a través de eso expresarse, ¿sí? Y participar de la entrevista. ¿Bien? Esa sería toda la fase inicial. ¿Bien? Ahora vamos a la fase media. ¿Sí? Necesitamos reconocer la individuación relacional, o sea, que cada miembro pueda expresarse por sí mismos respecto a la relación. ¿Sí? O sea, que cada uno pueda decir qué es lo que pasa, qué es lo que viene a decir respecto a ese vínculo familiar que tienen, respecto a ese problema en particular que los aqueja y por lo que se acercaron, ¿sí? Entonces, facilitemos a que cada uno pueda expresarse y nosotros ir reconociendo también su individuación en ese vínculo, ¿sí? Y en ese sistema familiar, ¿bien? Reconocer también la ligazón, ¿sí? Y expulsión.
El terapeuta debe reconocer aquellos vínculos de ligazón entre los miembros y favorecer la expulsión, es decir, la individuación. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos detectar si hay miembros de la familia que tienen una ligazón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, están como dependiendo uno del otro, ¿sí? Y ¿se acuerdan que al principio yo les decía, observamos el espacio, observamos cómo se sientan, o sea, en todo prestamos atención? Bueno, quizás hasta desde lo corporal podemos ver esta ligazón, ¿sí? De repente una mamá con uno de los hijos que están como de una manera simbiótica y el nene está todo el tiempo encima, ya a cierta edad, y sigue estando con ella, y cada vez que va a hablar, antes de contestarnos algo que le preguntamos, la mira a la mamá como pidiéndole permiso para decir lo que va a decir, y de repente habla y la mira para ver si está bien lo que dijo. Nosotros ahí detectamos que hay una ligazón entre estos miembros de la familia y tenemos que favorecer, dice, la expulsión. ¿Qué quiere decir? Bueno, la individuación, ¿no? Entonces, cuando detectamos esto, empezamos a intervenir para que este nene pueda empezar a expresarse sin mirar a la mamá, sin que la mamá tenga que aprobar o desaprobar aquello que dijo. ¿Bien? Y reconocemos también la delegación, ¿sí? Encomienda de encargo, de significación en base a una lealtad fuerte. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto también se dan mecanismos dentro del sistema familiar, como recién te decía el de ligazón, de repente mecanismos donde hay alguien que está trayendo una encomienda, ¿sí? Uno de los miembros está trayendo un problema que no es suyo, sino que es del sistema, ¿sí? Pero que de alguna manera, por una lealtad con el resto de los miembros de la familia, es, por ejemplo, el portador del síntoma, ¿sí? Es el chivo expiatorio y que viene de alguna manera a traer este mensaje que es familiar, pero que está trayendo esta encomienda, ¿sí? Donde, bueno, se hizo cargo de la dificultad. Nosotros tenemos que poder detectar en toda esa fase media, empezar a detectar estos movimientos dentro del sistema y bueno, y tratar de fomentar la individuación, ¿sí? De cada uno de los miembros y también, bueno, que si existen algunas de estas cuestiones las podamos ir resolviendo, ¿sí? Paso a paso. ¿Bien? Elaboramos una perspectiva plurigeneracional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a preguntar también sobre la familia de origen, ¿sí? De los progenitores de esta familia, ¿bien? Nos tenemos que armar una idea, ¿sí? De cómo esta familia funciona, pero de dónde vienen estos papás, ¿bien? Y para eso lo que hacemos es preguntar por su familia de origen, ¿sí? Tanto a la madre como al padre, armamos el genograma y les preguntamos de repente cuestiones a nivel relacional, ¿sí? En los vínculos entre estos papás y bueno, los hijos, cómo eran las cuestiones en el hogar de sus familias de origen, cómo eran los vínculos, cómo era el matrimonio de sus padres, quién decidía qué cosa, ¿bien? Para darnos una idea también de dónde vienen estos papás y por qué, ante determinadas cuestiones, actúan de una manera en particular, ¿sí? ¿Qué creencias traen? ¿Qué mitos traen? Bueno, necesitamos también tener esa perspectiva, ¿bien? En lo familiar, ¿bien? Y determinamos también el estatus de reciprocidad. Esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, de los vínculos familiares, de las lealtades, ¿sí? De las alianzas entre los miembros de la familia. ¿Bien? Después lo que sucede es la discusión de equipo en el caso de que estés trabajando con un equipo terapéutico. Bueno, se discute sobre esto, ¿sí? Cuáles serían las mejores maneras de intervenir en este caso y bueno, y se les dan las tareas y las intervenciones que bueno, que pueden ser paradójicas si es necesario que así sean. ¿Bien? Bueno, vamos a la siguiente. Fase final, ¿sí?
despedida de la familia, ¿bien? Y bueno, el terapeuta tiene que tratar de preguntarse si logró los objetivos, ¿bien? Si fue el conductor de la entrevista, si pudo lograr detectar cada uno de esos movimientos que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Detectar si hubo alianzas entre algunos de los miembros y demás, ¿bien? Entonces, los objetivos serían, por un lado, establecer una hipótesis dinámica relacional y comprender la situación de la familia, ¿sí? Y, bueno, si tienen realmente motivación para asistir a la terapia, ¿bien? Así que ese sería un objetivo importante, poder comprender y hacer una hipótesis relacional de esta familia, ¿bien? ¿Cómo se vincula esta familia? ¿Cómo se relaciona? ¿Bien? En segundo lugar, motivar a la familia para que realice una terapia, ¿bien? Evaluamos la motivación, de repente vinieron por una motivación que no era tan importante porque alguien los mandó, pero bueno, tratamos de motivar a la familia si detectamos que hay aspectos para trabajar, ¿bien? Entonces tratamos de, bueno, buscar con ellos algo que realmente les preocupe y por lo que estén dispuestos a continuar con este tratamiento, ¿bien? Luego, otro de los objetivos es celebrar el contrato, ¿sí?, de la terapia familiar. ¿Qué quiere decir? Establecer algunas pautas, establecer horarios de encuentro, establecer los honorarios, bueno, y demás detalles que, bueno, que hacen a que se pueda desarrollar de ahí en adelante la terapia, ¿bien? Y en el último de los objetivos sería preparar, ¿sí?, la orientación para la terapia posterior, ¿sí? Se los orienta un poco también, porque hay familias que nunca tuvieron una experiencia terapéutica, ¿sí? Entonces llegan y no tienen idea, ¿sí?, cómo es esto, no tienen idea si tienen que venir una sola vez, si tienen que venir para toda la vida. Entonces, bueno, uno empieza como a orientarlos, ¿sí?, y también a decir cosas que pueden suceder, ¿bien? Por ejemplo, que la familia va a ser atendida y que por momentos el terapeuta puede decidir que vengan algunos miembros de la familia a algunas entrevistas y en otras van a venir otros miembros, ¿sí?, que eso se va a ir decidiendo a medida que transcurra el tratamiento. Bien, se va a orientar un poco cómo es el tratamiento que se va a llevar a cabo. Bien. ¿Cómo conducir la primera entrevista? ¿Sí? ¿De qué manera conducimos esta primera entrevista? Va a haber una etapa social, ¿sí?, una etapa de planteamiento del problema, una etapa de interacción, una etapa de definición de los cambios deseados y la conclusión, ¿sí?, o el final de la entrevista. Así que bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos pasos desde que la familia entra a tu consultorio, ¿sí? La etapa social, o sea, ¿qué quiere decir? Que es como recibir a la familia y socialmente conocernos, ¿bien? Romper el hielo, algunos vienen con miedo, con timidez, entonces, bueno, como uno está recibiendo a un sistema que está conociendo y bueno, y hacemos como esta primer parte social, ¿bien? El terapeuta pregunta a cada uno el nombre y la edad, ¿sí? Vamos preguntando uno por uno para conocerlos, ¿bien? Nos presentamos nosotros también, ¿bien? Averiguamos quién vive en el hogar. De esta manera ya vamos armando el genograma, ¿bien? Quiénes viven juntos, ¿sí? Preguntamos si vive alguien más en el hogar, porque a veces vienen, pero resulta que tienen un tío que está viviendo en la casa porque, bueno, está hace un tiempo en ese lugar o está enfermo y vive con ellos. Entonces preguntamos, ¿vive alguien más con ustedes? Y lo registramos, ¿sí?, en el genograma y en la historia clínica, ¿sí? No debemos dejar que nadie empiece comentando el problema sin que todos se hayan presentado, ¿bien? O sea que en esta etapa social es importante que todos sientan que están siendo recibidos, ¿sí? Que, bueno, tienen como un momento donde se pueden presentar y donde tienen el espacio para ser escuchados, ¿sí? Para que haya un registro de que están en ese lugar. A veces hay pacientes muy ansiosos que como que ya cuando se presentan empiezan a contar lo que pasa, entonces ahí amablemente les decimos que
esperemos un minutito que se puedan presentar, ¿sí?, el resto de los miembros de la familia. Bien, el terapeuta observa la distribución, ¿sí? Como te decía hace un ratito, vemos cómo están sentados, quién está sentado al lado de quién. Observamos mucho el lenguaje analógico, ¿sí? Lo gestual y el espacio es algo que nosotros, como terapeutas sistémicos, les prestamos mucha atención. Bien, observamos el ánimo de la familia, ¿sí? Si vienen angustiados, si vienen con temor, si vienen avergonzados, si vienen enojados. Bien, vemos cómo llegaron a esta primera entrevista. Bien, y no se debe comunicar a la familia en esta etapa ninguna observación, o sea, en esta etapa solamente observamos. Bien, no vamos a estar diciendo, bueno, vos te sentaste al lado de tu mamá porque sos más cercano, o bueno, vos antes de presentarte lo miraste a tu papá como para que te dé el ok. No decimos nada de lo que estamos observando. Bien, solamente vemos y registramos. Bien, después, ¿sí?, de esta etapa viene la etapa del planteamiento del problema. Bien, o sea, una vez que ya todos nos conocimos, que se presentaron, ahí viene, bueno, la parte donde nos van a contar, ¿sí?, cuál es el problema y por qué vinieron a la entrevista. Bien, entonces el terapeuta pregunta, ¿sí?, a qué han venido. Bien, y la pregunta debe ser general y ambigua y no dirigida a nadie en particular, ¿sí? Entonces les decimos, cuéntenme por qué vinieron. Bien, abriendo el juego para que, bueno, conteste el que quiera contestar, ¿sí? No se le pregunta primero al niño, ¿sí?, o a la persona que la familia señala como problema, ¿sí? No tenemos que dirigirnos primero a esa persona. La pregunta que hacemos al inicio es general, ¿sí? Cuéntenme por qué vinieron. Bien, no se hace ninguna interpretación ni comentario. En esta etapa, tanto como en la social, solamente registramos datos. Bien, lo que tenemos que lograr y las únicas preguntas que podemos hacer tienen que ver con entender el problema que nos están trayendo, ¿sí? Que cada uno pueda expresar por qué vino. Bien, no se brinda en esta etapa ningún consejo, ¿sí? Aunque lo pidan, no damos ningún consejo. También hay que usar algunas estrategias en ese momento, decirle, bueno, esto lo podemos hablar un poquito más adelante, ahora me interesaría que me cuenten por qué vinieron, quisiera escuchar al resto, a ver, digamos, lo que tiene para contarme, pero bueno, no contestar ninguna de estas cuestiones, ¿sí? No se pregunta cómo se siente, ¿sí? Simplemente nosotros, como terapeutas sistémicos, nos interesan registrar hechos, ¿sí? Y registrar, digamos, qué piensa cada uno, pero no cómo se sienten. Porque en realidad, si empezamos a preguntarles cómo se sienten y están angustiados, bueno, va a ser como una sesión catártica que por ahí alivia en el momento, ¿sí? Pero que esto puede generar como una angustia generalizada. Y la idea es que nosotros podamos entender el problema, ¿sí? Entonces registramos hechos, ¿sí? Hechos y opiniones, ¿bien? Si alguien interrumpe, bien, lo que hacemos es que lo dejamos hablar un poquito, ¿sí? Pero retomamos el diálogo original, ¿sí? Y le decimos que ya va a llegar su turno, ¿bien? Que ahora estaba hablando o estaba expresando lo que pensaba, por ejemplo, su papá o su mamá, ¿bien? Pero esto también lo registramos. Si vemos que, bueno, siempre se lo interrumpe, ¿no? Por ejemplo, cada vez que habla el papá. Luego que uno expone el problema, ¿sí?, le preguntamos a los demás qué opinan. O sea, digamos, dejamos que uno hable y le preguntamos al resto qué opinan, ¿sí? Y que todos puedan expresar lo que opinan sobre el problema que traen. ¿Bien? No debe haber disertaciones prolongadas. Ojo acá, porque a veces hay alguien que le encanta hablar y bueno, y nos empieza a contar el problema y resulta que no para. Y si lo dejamos hablar, terminó la entrevista y todavía no terminó de hablar, ¿sí? Y habló esa persona sola. Entonces, tratamos de guiar a la persona para que sea concreta, ¿sí? Le preguntamos, le decimos, bueno, queremos
también conocer la opinión del resto y vamos acotando, ¿bien? Se llama la atención si hay alguien que está distraído, ¿sí? Tratamos de llamarlo como para que se pueda conectar. No se permite el diálogo en esta etapa entre dos personas, ¿sí? Si empiezan como a cambiar opiniones, les decimos que no, que ahora necesitamos escuchar lo que cada uno tiene para decir respecto a lo que piensa del problema, ¿bien? Y no nos dirigimos nuevamente a quien ya habló, ¿sí? O sea, ahí escuchamos el tema del problema, lo que tiene para decir cada uno, ¿bien? El niño índice o el paciente identificado lo dejamos para lo último, ¿sí? Y el niño pequeño lo que hacemos es ver que se está expresando a través del juego, como decíamos al principio, ¿sí? De los dibujos, de los juguetes, ¿bien? Bueno, el terapeuta observa, ¿sí? En esta etapa es observar, ¿sí? Observar todo, la manera de hablar, las reacciones, ¿sí? A quién le adjudican el problema, ¿sí? La actitud de la familia cuando uno está hablando, si alguien mira con enojo, si alguien se angustia, si todos le prestan atención a uno de los que está hablando o a uno de los que está por ahí angustiado, ¿bien? Observamos, ¿bien? Entonces, por un lado observamos y por otro lado vemos cuál es el contenido del problema, ¿bien? En general la familia atribuye el problema a una sola persona, ¿bien? El terapeuta lo que tiene que hacer es tratar de explicarlo, el problema en términos resolubles, ¿sí? O sea, que el problema sea algo concreto y que también incluya a la familia, ¿sí? No es el problema de uno de los que están ahí. Esta familia trajo un problema, entonces nosotros, bueno, integramos al sistema, ¿sí? A ese problema que traen. Bien, seguimos. Después de esta etapa, ya vimos la etapa social, la etapa de planteamiento de problema y ahora viene la etapa de interacción, ¿sí? Hacer que todos los miembros, ¿sí? Entre sí dialoguen sobre el problema, ¿bien? Tratamos de que todos puedan hablar sobre el problema. Ahí sí empezamos a permitir que puedan interactuar, ¿sí? El terapeuta deja de ser el centro de la conversación, porque la idea es que ahora necesitamos ver cómo ellos interactúan, ¿sí? Cómo se comunican, cómo se contradicen, cómo se enojan, ¿bien? Cómo se ponen de acuerdo. El terapeuta debe hacer que hablen sobre las discrepancias, ¿sí? Que surgieron en la exposición de cada uno. Por ejemplo, cuando uno habló, después el otro dijo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo mi mamá, porque para mí esto es así, así y así. En esa etapa, que era la del planteamiento del problema, solo los escuchamos. Pero en esta decimos, bueno, a ver, vos habías dicho que no estabas de acuerdo con tu mamá. ¿Por qué? Contale a tu mamá por qué no estás de acuerdo. ¿Bien? Entonces ahí la idea es que ellos empiecen a intercambiar, ¿sí? Entonces, hacemos que hablen entre ellos, no con nosotros, en esta etapa, ¿sí? Les decimos, bueno, contale a tu mamá esto que me estás diciendo a mí, ¿bien? Si hay dos miembros de la familia que están hablando, por ejemplo, el hijo con la mamá sobre un tema, hacemos introducir a un tercero, por ejemplo, al papá. Le decimos, bueno, a ver, cuéntenles qué piensa de esto que están diciendo, ¿sí? Necesitamos ver cómo la familia danza, dicen algunos autores, cómo la familia interactúa, ¿sí? Cómo se comunican, ¿bien? Se observa la organización de la familia y las secuencias de interacción, ¿sí? O sea que en esta etapa necesitamos dejar ser a la familia, ¿bien? Observar cómo se comunican, ¿bien? La definición de los cambios deseados. ¿Cuáles son estos cambios, ¿sí? Que son esos cambios deseados para la familia. El problema debe ser resuelto, ¿sí? Tiene que ser uno que la familia desee solucionar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, vino porque la escuela dijo que el nene se portaba mal. Y los padres dicen, no, la verdad que no se porta mal. La maestra es muy exagerada. Entonces, bueno, ¿qué problema es el que quieren solucionar? Y la verdad que el problema que queremos solucionar es que de repente no nos llevamos bien, no nos podemos poner de acuerdo. Bueno, que sea algo que a la familia le interese resolver, ¿sí? Tiene que ser planteado en términos
resolubles, ¿bien? Bueno, a ver qué quiere decir que no se llevan bien, a ver, como para poder entender. Y no, que cada vez que nos sentamos en la mesa empezamos a pelear y siempre terminamos enojados y todas las noches nos vamos a dormir mal. Empezar a hacerlo concreto, ¿sí? Bueno, les gustaría poder tener diálogos más respetuosos, les gustaría poder cenar y no terminar enojados todas las noches. Empezamos a que sean como cuestiones resolubles y concretas, ¿bien? Deben ser medibles, ¿sí? Computables, o sea, para que el contrato sea claro, ¿bien? Porque si no, es como que nunca vamos a saber si llegamos a cumplir el objetivo, ¿bien? Entonces, un objetivo claro sería, bueno, lograr que durante todas las noches puedan cenar en familia sin terminar peleados, discutiendo y yéndose a dormir enojados cada uno, ¿bien? Ese sería un objetivo medible, ¿bien? Vamos a seguir avanzando. Entonces, después viene la conclusión de la entrevista, ¿sí? Se pueden dar tareas, las tareas en realidad van a estar direccionadas en algo que querramos trabajar. No es que uno dice, bueno, doy una tarea porque sí. Uno da una tarea, por ejemplo, en ese hipotético caso que la familia quiera no terminar discutiendo todas las noches, por ejemplo, una tarea sería, bueno, a ver, vamos a dejar que cada noche, ¿sí?, sea uno el que pueda expresar su opinión. Entonces, son 5 noches de lunes a viernes. Bueno, el lunes la mamá va a ser la que exprese lo que piensa y los demás tienen que escuchar lo que la mamá dijo, ¿sí? Al otro día, el siguiente, y bueno, y la semana que viene me cuentan cómo les fue con esto, ¿bien? Se concreta una nueva entrevista, ¿sí? O sea, para la siguiente vez. Y también, digamos, si necesitamos que venga alguien más que de repente no vino a esta entrevista, podemos decirles en este momento, la semana que viene, me gustaría que su hijo mayor, que no vive con ustedes porque ya se mudó solo, me gustaría que lo puedan invitar porque quisiera también escuchar su opinión de esto que está pasando. ¿Bien? Familias problemáticas. ¿Bien? Esto tiene que ver con algunos tipos de familia que, bueno, vienen también con muchas dificultades, ¿sí?, a solicitar terapia y a veces, bueno, es como que nos ponen en situaciones donde tenemos que ampliar una gama de recursos porque, bueno, son familias que necesitan una atención con determinadas características, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían como algunos de estos aspectos que tendríamos que tener en cuenta? ¿Sí? Que son familias que, por ejemplo, vienen en procesos de disolución, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que están como separándose, decidiendo separarse. Entonces, bueno, vienen con un montón de problemáticas, con un montón de enojos, con un montón de demandas, que a veces es como que, bueno, nosotros tenemos que lograr poder decodificar y corrernos, ¿sí?, desde ese enojo, porque a veces vienen solamente como están en una etapa como de mucho enojo con el otro y bueno, necesitamos ahí también poder detectar esto, ¿sí? O familias que tienen problemas crónicos, ¿sí? O digamos, es distinto un problema agudo que un problema crónico, ¿no? Familias que vienen con un tema de adicción de años, años y años y de repente es como que, bueno, ya vienen fracasando de un montón de tratamientos y bueno, tenemos que saber que necesitan, digamos, intervenciones que seguramente van a ir llevando tiempo, ¿sí? O más interdisciplinario. Bien, ¿cuáles son familias como para que podamos detectar un poquito este estilo de familias problemáticas? Por ejemplo, familias con integrantes psicóticos, ¿sí? O sea, tienen problemas crónicos, ¿sí?, que vienen de terapias individuales, vienen cansados de muchas cosas que no funcionaron, del sistema de salud, etc. Familias con jóvenes delincuentes, ¿sí?, que necesitan, a veces interviene la justicia, con padres que maltratan a sus hijos, ¿sí?, donde hay violencia, o sea, también son todas situaciones problemáticas. Familias con integrantes con adicciones, bien, familias con impedimentos físicos o psíquicos o con enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Todos estos estilos
y estos tipos de familias sabemos que vamos a tener que desplegar una gama variada de recursos y que es probable que necesitemos tratamientos interdisciplinarios, ¿sí? Porque son familias problemáticas que, bueno, muchas veces con una terapia de esta manera solamente, bueno, no va a funcionar, ¿bien? Así que bueno, vamos cerrando esta clase y lo que te quería decir también es que es importante, ¿sí?, para el terapeuta contar con un espacio de supervisión, ¿sí? Nosotros como terapeutas necesitamos decidir que, bueno, a veces necesitamos la guía de alguien que esté experimentado, hay cosas que no vemos y bueno, periódicamente, los primeros años, más allá de la formación, necesitamos supervisar nuestro trabajo, ¿sí?, para ser guiados y para perfeccionar aquello que, bueno, que vamos implementando con las familias y en nuestra tarea. Así que bueno, terminamos acá la clase y nos vemos la próxima.